Hola, queridos estudiantes de hermenéutica. Es un gusto poder dirigirme a ustedes a través de este medio, y quiero, en virtud de que ya se acercan las evaluaciones de nuestra unidad número 2, yo quiero que hagamos como un breve repaso de las actividades que hemos tenido que realizar, de los temas que hemos realizado, ¿verdad? Y voy a compartir con ustedes, entonces, para hacer un poco de, digamos, de revisión de estos temas que son importantes. Trabajamos entonces ya a partir de la unidad 2, se recuerdan, iniciamos los principios de interpretación bíblica. Y comenzamos con los principios literal y el principio de contexto remoto. Solo para ubicarnos, queridos, las generalidades sobre los principios, ¿verdad? Porque dijimos nosotros, allí en el material, que un concepto de principio es un punto y desde donde surge, nace, se origina algo. Viene del griego fuente, viene del término arqué o arjé, que significa principio u origen. Este es un concepto de arqué, arjé, es un concepto más bien dicho de tipo filosófico de la antigua Grecia. Estamos hablando ya de la Grecia clásica, ¿verdad? Ya 5 siglos antes de Cristo. Y significaba para ellos este concepto el primer elemento de todas las cosas, el arqué, la razón primordial, la razón originaria desde donde se inicia algo. Ese es el concepto de principios. Nosotros vamos a ver son dos principios, ¿verdad? El principio de interpretación literal y el principio de interpretación de contexto inmediato. Cuando vemos el principio de aplicación literal, vamos a decir que la literalidad es como cuando alguien expresa que algo está de acuerdo a su texto original, que la interpretación literal es lo que podríamos nosotros llamar la interpretación denotativa, es decir, la interpretación, el significado, dicho de otra manera, de diccionario. Ustedes saben que la ciencia, las artes, el conocimiento en sí, está a partir de una interpretación que de la realidad hace el autor, el creador de esa información. Entonces, cuando yo voy a interpretar una expresión, puedo hacerlo de dos formas, de manera denotativa o literal, o de manera connotativa o interpretativa. Entonces, cuando algo es literal, es entendible para todos, independientemente de su estado de interpretación. Por ejemplo, usted le dice a un niño, hola, lo que él va a comprender de hola es que es un saludo. Usted se lo dice a un anciano, va a interpretar que es un saludo. Usted se lo dice a una mujer, va a interpretar que es un saludo. Se lo dice a un hombre, interpretará que es un saludo. Es decir, que no hay posibilidad de que ese hola signifique un cobro, por ejemplo, que ese hola signifique un reclamo, por ejemplo, que ese hola signifique una tristeza, por ejemplo, sino que significa un saludo. Esa es la interpretación literal. Ahora, ese saludo mismo de hola podría ser interpretado a partir de la interioridad de la persona que lo escucha, que lo recibe. A eso se le llama ya la connotación, el significado propio que le puede dar. Usted le dice al maestro, por ejemplo, hola maestro, él podría significar ese hola, un saludo.
Pero si el maestro le dice a un estudiante, hola, fulano, ese estudiante podría interpretarlo como que el saludo del maestro representa un nivel de confianza entre ellos, un nivel de reconocimiento entre ellos. Y podría decir el estudiante, ¿te diste cuenta? El maestro me saludó. Y ya eso es la connotación, pero en realidad el saludo es saludo. Ahora, volviendo al principio hermenéutico, entonces la interpretación nos dice literal que un pasaje debe entenderse literalmente. O sea, cuando yo leo el texto bíblico, yo no debo buscarle otra interpretación, sino que debo entender cuando dice Jesús convirtió el agua en vino. Bueno, la convirtió en vino. Yo no tengo que averiguarme si el vino era un vino de X clase, si quizás no quiso decir vino, sino que lo que quiso decir fue que el agua agarró un sabor distinto, parecido al vino. No, la Biblia no dice parecido al vino, dice convirtió el agua en vino. Entonces, es literal. Dice, Jesús nació en un pesebre. Nació en un pesebre. O sea, esa es la literalidad. Ahora, es distinto que aparezca el escrito bíblico, pero en un contexto o en un ambiente con unas condiciones que permitan reconocer al que lee que no puede ser literal lo que le están diciendo. Entonces ya, para eso es la herramienta hermenéutica, entonces ya buscará la manera de encontrar el significado cercano, el significado más integrado al origen del mensaje que se quiso dar. Pero el principio de interpretación literal nos dice que un pasaje debe entenderse literalmente. Y la regla dice eso, cuando el sentido literal es lógico, no hay que buscar otro significado de ese pasaje. Veamos, por ejemplo, cómo se aplica esto. Podemos encontrar en Génesis, capítulo 32, del versículo 22 al 32, y nos habla sobre la lucha que tuvo Jacob con un ángel. Entonces, de allí el Jacob, que allí mismo le nombran como Israel, entonces aparece con un daño físico, con una lesión física. Entonces podemos entender que el principio aplicado aquí a la hora de que yo leo, recibo, interpreto, interiorizo y posteriormente comparto, es que hay una literalidad ahí. Yo no tengo que andar buscando que la lucha de Jacob con el ángel quizá fue una lucha digamos, que él la soñó, que él se la imaginó. No, ahí dice que fue una lucha literal. Ahora, el propósito de esa lucha, bueno, ya allí viene otra situación, ¿verdad? Con el propósito de la lucha. Sin embargo, aquí le dice el ángel, ¿verdad? En este caso a Jacob, ¿verdad? Hay un diálogo, ¿verdad? Y en el diálogo se hacen preguntas normales, ¿verdad? ¿Cuál es tu nombre? ¿Verdad? Declárame ahora tu nombre. El varón le responde, ¿por qué me preguntas mi nombre? Y entonces lo que hay es una interpretación ya uno puede decir, ¿verdad? Como predicador o como maestro, podría en un momento dado llegar a considerar que el propósito del varón que lucha, del ángel que lucha contra Jacob, no fue necesariamente hacerle un daño físico. O sea, ese no era el propósito, ¿verdad? Sino era encontrarse con él a efecto de que él pudiera
cambiar de actitud. Él pudiera tener un nuevo panorama de vida. Recuérdense que esta lucha se da en un contexto, en un ambiente que viene de regreso a su tierra. Jacob, ¿verdad? Ya viene con familia, se va soltero, viene con familia. Entonces ya hay otra interpretación que se puede dar. Pero si yo me voy a revisar como intérprete, digamos, o como predicador este pasaje bíblico, pues este es un pasaje bíblico de una interpretación literal. Veamos otro. Job. En Job podemos encontrar que hay una conversación entre Dios y Job, ¿verdad? Donde el Señor le está, digamos, de alguna manera cuestionando a Job, ¿verdad? Sus planteamientos. Y en uno de esos le dice, por ejemplo, en el versículo 7 del capítulo 40, comienza ese cuestionamiento y le dice, ciñete ahora como verán tus lomos y yo te preguntaré y tú me responderás, le dice Dios a Job, ¿verdad? Ya en el 41:1 hay una pregunta y le dice, ¿sacarás tú a Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? Entonces, ¿qué es el Leviatán? Hay algunas respuestas probables, ¿verdad? Que Leviatán era un animal o que Leviatán era un ser espiritual. Y si era un animal, podría ser un cocodrilo o un monstruo marino indescriptible. Hay algunas Biblias de estudio que dicen que puede ser una ballena, un tiburón blanco, una ballena, un cocodrilo. Es decir, son digamos, conclusiones a las que han llegado los estudiosos. Si fuera digamos, un animal, ¿verdad? Pero es un animal muy, digamos, como muy grande, que en sí el tamaño genera una impresión súper de pavor, ¿verdad? Entonces hay una pregunta de Dios a Job. ¿Qué es el Leviatán? Entonces, el Leviatán en realidad yo podría considerar literalmente, bueno, puede ser un animal porque así lo plantea la Biblia, ¿verdad? Así lo plantea la Biblia. Pero también en Isaías se plantea como Satanás. ¿Y qué representa Satanás? Bueno, representa Satanás el mal. Si yo voy a la parte literal como un animal, puede ser un ser prehistórico, puede ser un ser de esos grandes, ¿verdad? En el área marina, o puede ser la representación del mal literal, porque en ambos casos no hay, digamos, no hay un beneficio para el hombre. Entonces, interpretarlo literalmente yo diría, o a través de la Biblia, o es un animal o es un ser espiritual relacionado con el mal, en este caso, Satanás, ¿verdad? Ahora, en Job, como ustedes conociendo que Job es un libro poético, ¿verdad? Probablemente aquí la interpretación podría ir más enfocada no a lo literal, sino a un ser del mal, ¿verdad? Que puede ser Satanás. Otro ejemplo es en Oseas 7:8 podemos encontrar que hay una acusación de Dios hacia Israel, ¿verdad? Y le dice el Señor, ¿verdad? En Oseas capítulo 7, versículo 8, porque viene planteando el profeta el comportamiento de Israel. Y en el versículo 8 les dice, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. O sea, conociendo a Efraín como el Israel, ¿verdad? También es otro nombre que se le da a Israel. Entonces le dice, se ha mezclado
con los demás pueblos, o sea, con los vecinos, ¿no? Que eran idólatras, que tenían sus ídolos, que tenían otros dioses. Y dice, Efraín fue torta no volteada. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que si bien es cierto, Israel conocía de Dios, pero no se había convertido verdaderamente a Dios. ¿Cómo aplico el principio de interpretación literal? Bueno, una torta no volteada, ¿qué significa? Que solo está cocida de un lado. Y un pan, una torta, una tortilla, ustedes saben, tiene ambos lados, pues, y a la hora de cocinarla, pues hay que hacerlo hay que hacerlo por ambos lados, ¿verdad? Que reciba bien la cocción. Pero dice, Efraín no fue eso, no se coció bien, ¿verdad? Fue una torta no volteada. ¿Por qué? Porque había sido contaminada por las costumbres de sus vecinos. Por lo tanto, aquí podemos encontrar que se entiende literalmente ese ejemplo. Veamos el otro principio de contexto inmediato. Este método, este principio estudia los versículos anteriores y posteriores al pasaje. Muchas veces nosotros tomamos a la hora de interpretar para predicar o a la hora de predicar sin interpretar, podemos tomar un versículo y hacer muchas veces de algún versículo doctrina, es decir, puntos de vista digamos, contundentes, ¿verdad? En el área espiritual. Y por supuesto que cuando ya nos vamos al contexto, ya el significado de esa parte se modifica. Por lo tanto, si algo a mí no me queda como muy claro y no lo puedo interpretar literalmente, entonces otra herramienta es que yo me vaya a ver, a leer muy bien los pasajes anteriores y los posteriores. Entonces, allí me va a ir dando la idea, la luz de cómo se enlaza este versículo o versículos que yo he querido interpretar con unos anteriores y unos posteriores. Y ya desde allí puedo deducir cuál es el mensaje más completo que puedo compartir que la Biblia me está diciendo a mí, que el texto bíblico me está diciendo. A eso se le llama el principio de contexto inmediato, es decir, que está inmediatamente en el pasaje. Ustedes se recuerdan que la Biblia pues fue, la tenemos actualmente en capítulos y en versículos, pero que originalmente no es así, ¿verdad? Esa es una interpretación que se le ha dado para un ordenamiento de los traductores, que hicieron los traductores que nos han ayudado, ¿verdad? Para que a nosotros nos resulte más fácil la lectura, y no solo la lectura, sino la revisión misma del texto bíblico y la referenciación mismo del texto bíblico. Es decir, yo puedo decir, bueno, esa parte, hay una idea, tal idea está ubicada en tal lugar de la Biblia, en tal ubicación por número de capítulo o de versículo, ¿verdad? Para eso me sirve realmente. ¿Cómo se aplica este principio, verdad? Este principio, por ejemplo, podemos ver el Génesis 35:2. Vamos a ver estos ejemplos del principio por contexto inmediato. Génesis 35:2 dice, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Recuérdense que aquí, cuando estamos hablando de Jacob, entonces Jacob ya está con regresando también, ¿verdad? Con familia, ya se había él reunido con Esaú, ¿verdad? Su hermano, y muchos años después seguramente hay un encuentro de Dios con Jacob, ¿verdad? Para bendecirlo, y aparece que Jacob está pidiéndole a su gente que lo rodea que dejen los ídolos.
Ahora, ¿qué había pasado allí? Bueno, podemos ver que una de las esposas, ¿verdad? Una de las esposas de Jacob, Raquel, ¿verdad? Cuando sale Jacob con su de la casa de su padre, del padre de Raquel y de Lea, entonces Raquel se trae los ídolos del papá y luego lo busca el papá, ¿verdad? Hay un conflicto ahí. Entonces, la tradición, digámoslo de esa manera, de aquella población era justamente esa, adorar ídolos, pero no significaba que Jacob estaba como apartado de conocer al Señor, porque justamente en el capítulo 35 nos habla que Jacob se está preparando para ir a adorar a Jehová. Y por eso es que les dice, despojémonos de todo, ¿verdad? Entonces, esta es una aplicación del principio de contexto inmediato. Otro que podemos encontrar es en el libro de los Hechos. Allí vamos a encontrar, y hay una pregunta, ¿verdad? En Hechos 16:31 podemos encontrar cuando son encarcelados Pablo, ¿verdad? Que los toman presos y los meten tanto a Pablo como a Silas, dice, al calabozo, ¿verdad? Y los tienen bien apresados. Entonces hay una manifestación del Señor, ¿verdad? Para la liberación de estos dos siervos. Y en el problema severo, pues que el carcelero ve que la cárcel está abierta y quiere matarse, entonces Pablo le dice, no, no te mates, ¿verdad? Aquí estamos nosotros. Y luego llevan la Biblia relata que los toma el carcelero, ¿verdad? A ellos para llevarlos a su casa, pero les pregunta y dice, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces viene Pablo y le contesta, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, es la pregunta, ¿pudo haber salvado la fe de este carcelero a toda su familia? No, ¿verdad? No lo podemos tomar literal porque dice la Biblia que si confesares con tu boca, entonces debe haber una acción personal para activar la salvación. Y aquí, claro, el carcelero sí podía por él mismo, pero no por su familia. Entonces podemos dar cuenta que se cumple lo que dice Pablo cuando le dice, cree en el Señor Jesucristo y estarás salvo tú y tu casa, sí se cumple, pero no porque fue una situación colectiva, ¿verdad? Que el carcelero confesó y colectivamente su familia se salva. No, sino que el testimonio mismo del carcelero, la convicción misma del padre de familia, del esposo de esa familia, llevó a su familia también a adquirir la salvación a través de la confesión, ¿verdad? A través de la decisión de creer. Y finalmente, pues el contexto inmediato también, uno a veces parece que hay en algunos templos, ¿verdad? Algún rotulito que dice que no se debe comer en ellos por razones espirituales, ¿verdad? Claro, será por razones higiénicas, será por razones de convivencia social, ¿verdad? Que no debe hacerse, pero no por razones espirituales. Entonces, aquí, la primera carta a los Corintios, capítulo 11, aparece pues un señalamiento del apóstol Pablo a esa población, a esa iglesia, de que se reunían para no comer con dignidad la cena del Señor. Y por eso lo reprende, ¿verdad? Que cada quien debe comer en su casa, pero no por razones de que en el templo sea prohibitivo por razones espirituales, sino por razones que al hacerlo lo hacían, pero para jactarse, para que hubo discriminación, hubo exclusiones, y entonces ahí donde dice Pablo
cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. O sea, ya hay otro propósito, pero no es exactamente el propósito del 11:34. Dice, si alguno tuviera hambre, come en su casa. Sí está bien, pero por razones de que la cena del Señor era algo es algo de mucha valía, como para desperdiciar, digamos, la coinonía, la comunión entre los santos que están congregados, para no ponerle atención a algo tan espiritual y de tanta importancia. Así que, hermano, esto es lo que podríamos hablar sobre el principio de contexto inmediato. Ok, veamos otro tipo de contextos, ¿verdad? Veamos el contexto de interpretación por contexto remoto. Ya aquí, obviamente, estamos viendo el inmediato, el remoto. Dice nuestro material, ¿verdad? Hay casos en que el contexto que nos ayuda a la interpretación de un pasaje se encuentra más lejano, no necesariamente en los versículos inmediatos. Entonces, los versículos deben considerarse a la luz de la Biblia completa. Para aplicar este principio debemos interpretar según propósito y plan del autor. Puede ser, ¿verdad? El remoto. O, por ejemplo, cómo encontrar el propósito. A veces es dado por el mismo libro. Si uno mira, por ejemplo, el libro de de Proverbios, capítulo 1, 2 y 4 nos dice, fíjese, del 1 al 4 dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. O sea, esto que aquí relata en los primeros 4 versículos es el propósito del libro. De ahí en adelante, todo lo que va a escribir, lo que se escribió, lo que está escrito, lo que está narrado, lo que está detallado en el libro de Proverbios, tiene que ver con entender sabiduría, entender doctrina, conocer razones de prudencia, conocer justicia, conocer juicio, conocer equidad. Por donde nos vayamos, en cualquier versículo o capítulo, vamos a encontrar eso. Por ejemplo, en el libro de Eclesiastés, al final, en el último capítulo, ¿qué dice finalmente el escritor? Eclesiastés 12, 13 y 14 dice, el fin de todo el discurso oído es este. ¿Cuál discurso oído? Todo el que viene él narrando desde el principio del libro. Pero al final dice, el fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Es decir, imagine, pero aquí, allá en Proverbios nos lo plantea desde el principio. Aquí en Eclesiastés nos lo plantea al final. Entonces uno puede decir, bueno, todo lo que he venido leyendo sobre la vida en Eclesiastés, finalmente, todo discurso es, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ahí podemos encontrar el propósito. A veces el propósito puede estar determinado por la frase que más, por ejemplo, en Filipenses vamos a encontrar, lo más recurrente en Filipenses es la palabra gozo. Entonces aparece 16 veces. Podríamos decir que el propósito de ese libro es dado por la repetición de las palabras. Entonces uno puede, ¿dónde lo encuentra? En todo el libro. Entonces no lo encuentro en un versículo, lo encuentro en todo el libro. Refuerza en todo el libro eso y han concluido que esa es le llaman la carta del gozo, por cierto. En Hebreos, ¿cuál es la frase, la palabra que más se usa? Se usan dos tipos de comparativos. El comparativo, el superlativo comparativo y el superlativo el de superioridad. Entonces tenemos el comparativo mejor y el superlativo superior. Entonces, y se puede decir entonces que Hebreo es una epístola donde nos está hablando de que la ley era mejor, pero la gracia es superior, que Melquisedec, rey, era el sacerdote, pero hay un sacerdocio mejor.
superior, ¿verdad? En Jesucristo. Y eso es lo que va a plantear. ¿Cómo va planteando? ¿Cómo aplicamos este principio? Por ejemplo, podemos irnos al libro de Job 22. Vamos a buscar Job 22. Dice la palabra, tendremos prosperidad si buscamos a Dios. ¿Qué dice Job 22, 23? Dice, si te volvieres al omnipotente serás edificado, alejarás de tu tienda la aflicción, tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyo, oro de Afir. Entonces, ¿quién está diciendo todo esto? Si yo me voy al inicio del capítulo 22, no lo está diciendo Dios. Aunque a veces los predicadores lo usamos y animamos a la congregación y le decimos, mire, si usted busca a Dios, va a tener bienes, va a tener bendiciones. Pero aquí, si yo voy a usar esto, aquí Elifaz está hablando con Job. Son expresiones de Job, de Elifaz, ¿verdad? Podemos entonces concluir que no es la afirmación de Dios, sino de alguien, ¿verdad? Que expresó eso. Que sí debemos nosotros estar en paz con Dios, volvernos a Dios, por supuesto que sí, ¿verdad? Y que va a haber entonces paz, va a haber bendición, por supuesto que habrá, pero no necesariamente tendrá que ser riqueza materiales, oro, dinero, territorio, no necesariamente eso. ¿Qué dice Eclesiastés 2.24? Veamos qué nos dice Eclesiastés 2.24. Se permite tomar bebidas alcohólicas, porque aquí a veces nos pueden preguntar eso, ¿verdad? Dice, no hay mejor cosa para el hombre sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. Entonces alguien nos puede decir, ya ve, entonces es permitido beber, ¿verdad? No, el propósito del libro ya vimos cuál es, temer a Dios, ¿verdad? Y guardar sus mandamientos. Y ¿qué más dice el libro? Que todo es vanidad de vanidades. Por lo tanto, no es eso, ¿verdad? Es que no es que se permita tomar, sino que la persona goce de su trabajo y la persona pues tenga acceso a aquellas posibilidades, a aquellos bienes que las posibilidades le puedan permitir, pero no es una oportunidad de volcarse al vicio, ¿verdad? No tiene que ver con eso. Habacuc 2.20, tenemos otra lectura, ¿verdad? Porque dice en el libro de Habacuc 2.20 que a veces lo ponemos como, voy a decir ese término, quizás no es el mejor término, como para amedrentar, ¿verdad? Con la Biblia. Dice Habacuc 2.20, mas Jehová está en su santo templo, cae delante de él toda la tierra. Si uno ve el texto bíblico, aparece separado por punto y coma. ¿Verdad? Aparece separado por punto y coma. Y además, en el contexto que lo está viendo, lo está poniendo, lo ponen, aparece que viene hablando de ídolos, ¿verdad? Y dice, más Jehová esté en su santo templo. Hay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. Bueno, y dice el 20, quitémosle el más y pongámosle el pero Jehová está en su santo templo. Entonces, no es que solo en el templo debo guardar la reverencia, no, la reverencia es en todo lugar, ¿no? Es en todo lugar, no solo en el templo. El Señor está toda la tierra delante de él, lo está diciendo la última parte del versículo 20. Por lo tanto, el contexto, para interpretar esto, debo usar el contexto remoto, ¿verdad? Que me dice que hay más interpretación. Romanos nos dice, no hay otra pregunta que si la salvación es por obras o que si para salvarme debo hacer buenas obras. En Romanos 3:4, comparado con Santiago, pues puede ser que se contradigan, pero no, ¿verdad? Pablo habla desde el punto de vista de Dios. Y para Dios la fe es suficiente para salvar. Ahora, Santiago lo ve desde el punto de vista humano. Son dos puntos de vista, ¿verdad? El espiritual, y llamémosle el humano, el social, el de solidaridad. Entonces, obviamente nadie puede decir,
decirse cristiano si niega la fe a través de la solidaridad con el hermano. Así es que, queridos, esta es una manera de que podamos nosotros repasar un poco estos principios. Entonces, hemos visto tres principios: el literal, el de contexto inmediato y el de contexto remoto. Recuérdense, vamos a estar ya pronto haciendo nuestro parcial, y así esto nos va a servir para ubicarnos en, no para alguna pregunta de examen que seguramente va a salir, ¿verdad? Por supuesto, de aquí habrá preguntas de examen, pero especialmente para nuestra propia interpretación, dominio y conocimiento. Bendiciones, nos vemos pronto.